continuando con el estudio que estamos realizando acerca de los cristianos de antes y los de hoy, haciendo un contraste, un paralelo entre dos realidades que uno podría decir son normales a causa de los tiempos. Pero sin embargo, si nosotros miramos el modelo de la palabra, el modelo de las Escrituras, podemos darnos cuenta de que los tiempos no tienen por qué cambiar la esencia del cristianismo, sino que si es verdad que nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, conforme a los principios establecidos claramente en las Escrituras, entonces en todo tiempo y en todo lugar las cosas deberían ser invariables, porque la palabra de Dios es la misma. El principio que sostiene todo es la palabra. Y la palabra del Señor dice, o el Señor dice acerca de su palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque pase el cielo y la tierra, en el devenir del tiempo, la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser conducidos por esta palabra, esa palabra rectora, esa palabra que está firme y que nunca cambia. Y para poder permanecer en la palabra es necesario que nosotros miremos con atención todas aquellas cosas que atentan justamente contra el cumplimiento de la palabra y la observancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque naturalmente vamos a hacer, el diablo va a querer, y la corriente del mundo y todo lo que pasa a nuestro alrededor va a querer arrastrarnos también a nosotros. Pero sin embargo, la fidelidad del Señor desea que nosotros también podamos ser fieles. Así como Él es fiel, también Él espera que nosotros podamos ser fieles. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes algo en esta noche que tiene que ver justamente con esa inmutabilidad de Dios. Y quiero referirme al celo de Dios. El celo de Dios. Y vamos a ver juntos la palabra en el Antiguo Testamento para comenzar. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 3 al 5. Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5. Gloria a ti, Señor. Si lo han encontrado, compartimos todos juntos esta lectura. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y quiero resaltar la expresión: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Vamos también a la lectura de la primera carta del apóstol Juan. Pasamos al otro extremo de la palabra, de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Primera de Juan, repito, capítulo 5, versículos 20 y 21. Vamos juntos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice seguidamente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y Juan dice que el Señor, el Dios verdadero, el Dios eterno, es Jesucristo mismo. Nosotros estamos en Él. Tenemos que ser fieles a Él. Por tanto dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Apocalipsis 3, 19. Por favor, pido que todos ustedes juntos lo puedan leer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando apreciamos la profundidad bíblica de la palabra celo, lejos está de la definición egoísta atrofiada de los hombres. Antes descubrimos los ingredientes de un sentimiento santo, abnegado, diligente, con un alto concepto de fidelidad. Un alto concepto de fidelidad. El celo de Dios no tiene que ver con el enfermizo celo de los hombres o del ser humano, sino que el celo de Dios tiene que ver con su abnegación, con su santidad, con su diligencia y con su fidelidad. Él es fiel
por sobre todas las cosas. Dice la palabra que Él tiene un nombre que es fiel y verdadero. Solamente Dios es fiel, solamente el Señor es fiel. Y esto es lo que encierra el celo de Dios, la fidelidad, la exclusividad. Si nosotros pensamos, nos detenemos a pensar en justamente lo que el Señor demanda de su pueblo, allí en el mandamiento que fue mencionado, que hemos leído en Éxodo, Él está pidiendo justamente esa exclusividad, que su pueblo permanezca solamente fiel a Él, que todos sus hijos lo reconozcan solamente a Él, porque dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Una vez más, repito, descartemos completamente el concepto del celo humano, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el celo de Dios. El celo de Dios es santo. Él es abnegado porque Él se dio a sí mismo. El celo de Dios es fuerte. Él es fiel. La fidelidad de Dios le rodea en toda su esencia y en todas sus obras. Todo lo que Él ha hecho siempre lo ha hecho del mismo modo, sin perder su identidad, su santidad, su esencia, su fidelidad. Dios es celoso por naturaleza. Así se expresa en este pasaje, por cierto, de Éxodo que acabamos de leer recién. Ahora, Dios demanda de nosotros también exclusividad total. Él espera que nosotros seamos exclusivos de Él y para nosotros que Él sea el único. Amén. Amén. Que Él sea el único Dios, el único al quien adoramos, el único al que sirvamos, el único ante quien nos inclinemos, el único a quien tenemos que ser fieles. Dice, Dios nos anhela celosamente, dice la palabra en la carta de Santiago. Vamos a leer también Santiago capítulo 4, verso 5. Hay un cuidado, una atención que todo hijo de Dios debiera tener siempre. Y esto es, este cuidado está en que nosotros podamos ser solamente fieles al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Santiago capítulo 4, verso 5. Si lo han encontrado, leemos todos juntos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es celoso. Dios es santo y Él demanda exclusividad. Él solamente espera que nosotros le sigamos, le amemos, le sirvamos, le honremos y seamos completamente fieles a Él en todo tiempo, en todo momento. Y cuando su intimidad, su santidad o sus estatutos son traspasados, son afrentados y son transgredidos, entonces su naturaleza celosa y santa se levanta como un fuego. Cuando alguien, en otras palabras, no es fiel, cuando alguien no contempla su fidelidad y se comporta de cualquier modo, entonces en cualquier momento ese celo de Dios hace que Él arda
en ira. Oh, pero ¿cómo puede ser? Sí, Dios es así. La santidad y el celo de Dios hace que ese mismo Dios de amor que es, también pueda actuar de manera impetuosa muchas veces, y que ciertamente para nosotros aún hasta puede ser inexplicable. Tenemos como ejemplo el caso de cuando el Señor se manifestó con furor. En aquel momento, ¿se acuerdan cuando Él entró al templo en Jerusalén? ¿Y encuentra qué? Encuentra que dentro de la casa de Dios, dentro del templo santo del Señor, se habían instalado toda suerte de vendedores, se había hecho un mercado donde había todo para comprar y para vender. Y donde estaban allí los que cambiaban dinero de un lado, del otro, de distintos lugares, porque allí acudían los judíos para las fiestas de la Pascua. Y sabemos que ahí estaban los cambistas, los que cambiaban el dinero, porque entonces, como venían, era como un gran banco internacional donde todos podían cambiar sus monedas de los distintos lugares. Y estaban los que vendían palomas, y estaban los que vendían ovejas, y estaban los que vendían bueyes. ¿Para qué? Para proveer para los sacrificios, para todos aquellos que venían de lejanas tierras. Y allí nomás tenían a la mano para comprar y poder ofrecer sus sacrificios. Tenían al alcance de la mano todo, y ese era un lugar santo, y resulta que habían, seguramente si habían animales, habían balidos de animales, revoloteos de alborotos de aves. ¿Y qué dijo el Señor? San Juan capítulo 2. Versículos 16 y 17. San Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Leemos juntos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí Juan es muy cuidadoso y solamente utiliza palabras haciendo referencia al celo del Señor por su casa. Pero nosotros sabemos, hay otros evangelistas que relatan lo ocurrido allí, y la consecuencia de ese celo del Señor lo llevó a armarse con un látigo y sacar a latigazos a toda esa gente. Y volcó las mesas y tiró todo y hizo un desparramo total, y a latigazos sacó a toda esa gente de allí. Y dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y ahí se acordaron entonces los discípulos lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. A causa del celo del Señor vino la ira. Esa ira santa que le permitió a él armarse de ese látigo y con violencia sacó a todos. El celo de Dios. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y espera el Señor que nosotros también seamos celosos. Pero no celosos de acuerdo al criterio y al pensamiento y al parecer humano, como ya lo he señalado, sino
que podamos estar llenos de esa clase de celo que tiene el Señor. La idea, el pensamiento, el criterio, la concepción de exclusividad para Dios. Que nosotros podamos ser santos y exclusivos de Dios, que solamente le seamos fieles a Él. Como vemos, el carácter santo de Dios contempla aquel celo inherente que se levanta y se manifiesta a veces estruendosamente. Esa santidad del Señor y ese amor que está allí en plenitud en Él, porque Él es esto, también hace que Él actúe estruendosa y fuertemente, muchas veces, como lo hizo en este caso el propio Jesús, a causa de su celo. Es la impresión y aquel sello de santidad y exclusividad que Dios también nos ha compartido por medio de su Espíritu Santo. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, ¿cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Si tenemos el Espíritu de Dios, entonces entendemos esto que el Señor quiere de nosotros. El poder ser solamente de Él. El andar plenamente en Él. De servirle solamente a Él. De no inclinarnos ante nada ni ante nadie más, sino tan solamente ante el Señor. Y este es el requerimiento de Dios para con su pueblo desde antes, y es el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, la misma expresión, la misma actitud que ha tenido siempre el Señor para con su iglesia, para con todos sus santos, y la de los santos para con la iglesia de Cristo. La exclusividad solamente es para el Señor. Nuestra vida, nuestra rendición, nuestro amor, nuestra devoción es solamente para Él, a causa del celo del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Amén. Pero ¿qué ha pasado con ese celo de Dios en la iglesia en la actualidad? ¿Qué ha pasado con el celo de Dios, el celo del Espíritu? Dice que el Señor nos anhela celosamente. ¿Demuestra la iglesia hoy ese celo? ¿Acaso nos hemos estado contemporizando, nos hemos adaptado a este tiempo, a esta etapa contemporánea? Donde el pecado y el error están a la orden del día y maneja todas las situaciones y la vida de los hombres. ¿Acaso la iglesia del Señor se ha adaptado, digamos así, a esta forma? No os conforméis a este siglo, nos dice la palabra. ¿Recuerda? No os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, Romanos 12, 1 y 2. Y no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No adoptéis la forma. No se acomoden a la forma, al modo, al estilo de este mundo. Pero en gran parte nosotros vemos como que la iglesia actual, en muchísimos lugares, está adormecida y ha ido tomando justamente, exactamente la forma del mundo. El estilo, la manera y todo lo que tiene que ver con el mundo se ha instalado dentro de la iglesia al punto que hasta el culto mismo es una copia fiel de todo lo que se hace en el mundo en muchísimos lugares. Y señalábamos días pasados que el poder hacer las cosas conforme al modelo de la palabra ya es anticuado para tantos a causa de esto. El tener que observar las cosas establecidas claramente en la palabra del Señor para muchos es habernos quedado en el tiempo.
Y sin embargo el Señor nos dice a través de Pablo, es cuando escribe a los romanos, que no tenemos que tomar para nada la forma del mundo. Y esto tiene que ver con el celo de Dios. Esto tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener nosotros de no hacer cosa alguna que le desagrade a nuestro Dios, porque Él es celoso y Él espera que nosotros seamos tan fieles como Él nos ha enseñado. Amén. La iglesia, tristemente, en muchísimos lugares podemos ver y dar fe de esto. Permanentemente lo oímos y lo vemos. Se ha adaptado y ha sido condescendiente con todo lo que pasa en el mundo a su alrededor, en vez de conservarse en la verdad, en la virtud, en la santidad, como el Señor nos indica. Y tristemente, frente a tanto mal, a tanta apostasía, a tanto acomodamiento de la iglesia al mundo, gran cantidad de personas actúan como el avestruz. Esconde la cabeza, que se hace como que no ve, ni entiende, ni sabe nada, frente a todas las cosas que están pasando, como diciendo interiormente: yo no sé, yo no fui, por lo menos yo no fui, yo nada puedo hacer, yo nada puedo cambiar, las cosas son así, las cosas están así de este modo, no podemos nosotros hacer un cambio en el mundo entero, en las iglesias de todo el mundo, y para colmo algunas son tan grandes. Pero dice la palabra que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. El Señor espera que nosotros podamos ser celosos. Cuando le escribe el Señor a la iglesia de la Odisea, que es la parte de ese versículo que hemos leído en el capítulo 3 recién de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, que estaba en un estado caótico, Él le dice: arrepiéntete y sé celoso, sé celosa. Que vuelva al celo de Dios. Por observar, por cumplir, por ser fiel, por ser exclusiva, solamente como iglesia de Cristo. Que no haya en medio del pueblo, en medio de la iglesia, nada que nos aparte del Señor, de ser fieles y de ser exclusivos solamente de Él y para Él en todas las cosas. Porque Él espera, porque Él es celoso y Él espera que también nosotros le respondamos de este mismo modo. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que tantísima gente hace oído sordo a todo esto y se acomoda fácilmente a todo lo que en el devenir del tiempo la iglesia va viviendo y experimentando, diciendo que es el vino nuevo, que es la nueva forma, que es algo nuevo que Dios está haciendo, que Dios está obrando y acomodando, y las cosas van naturalmente siendo guiadas, enseñadas y dirigidas por el Señor a través de su Espíritu, dice, pero siempre y cuando son guiados por el Espíritu, la palabra en esos casos queda completamente de lado. ¿Qué es esto? ¿Puede ser así? ¿Es que nosotros tenemos que seguir por el Espíritu o por ese Espíritu y dejar de lado la palabra? Dice Juan, nosotros estamos en la verdad. Y la verdad es la palabra. Nosotros estamos en la verdad, que es Jesucristo mismo, y Él es la palabra. Es necesario que nosotros sigamos firmes a Él y nos guardemos de los ídolos. Amén. Guardarse de los ídolos significa, hermanos, no llenar el corazón con otras cosas como lo hace muchísima gente hoy. Porque usted sabe que esta cuestión del celo de Dios y de la cuestión de los ídolos
muchos desconocen o se descuidan en esto porque como piensan, yo no tengo un muñequito al que le prendo velas, dice, yo no tengo nada que ver con los ídolos. Pero sin embargo, idolatran a las personas, tienen ídolos de sus propias cosas, ídolos de sus propios bienes, han hecho ídolos de su dinero, de sus riquezas, de personas, de familia, de esto, del otro. Cada uno tiene el ídolo que se le ocurra. Y dice la palabra a través de Juan, que hemos leído, hijitos, guardaos de los ídolos. Si alguno ama más, ¿qué dice? Mujer, marido, hijos, hermanos, padres, madres, bienes materiales, casas, lo que fuere. Dice, si ama más a eso, más que a mí, no es digno, no es apto, no le agrada al Señor. Esto es idolatría. Amar más. Guardaos de los ídolos. Es necesario que nosotros podamos mantenernos en esa exclusividad para Dios. ¿O es que hemos perdido el celo de Dios? ¿O es que la iglesia del Señor ya no tiene en cuenta o ya no vale para la iglesia santa del Señor el celo con el cual el mismo Espíritu nos anhela y como es Dios mismo, celoso? Ciertamente nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por tanto tenemos que atender a esto cuidadosamente. Porque Él nos enseña así, Él actúa así, siempre así lo hizo. Hoy en este tiempo, hermanos, estamos conviviendo entre lo neutral, lo tibio y lo relativo. Entre lo neutral, lo tibio y lo relativo. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, que nos toca ver de cerca a muchos llamados cristianos que tienen una postura neutral. ¿Sabe lo que es neutral? Lo neutro. Ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra. Le da bien cualquier cosa. No están ni para un lado ni para el otro. Aceptan todo. Les da lo mismo cualquier cosa dentro de la iglesia. Les da lo mismo que uno piense una cosa, que otro piense otra, que uno tenga una doctrina, que el otro tenga otra doctrina, que a otro le parezca que hay que hacer, todo está bien. Creen y proclaman que como Dios es amor, entonces no se puede ser exclusivista, y no se puede aplicar a rajatabla ninguna de las enseñanzas, ni tomar ninguna de las doctrinas así tan radicalmente, tan profundamente, sino que todo está bien. Como Dios es amor, entonces eso abarca todo, dice. Y no hay ninguna necesidad de tener que decir hasta acá, sino que puede ir y venir, y puede estar, y puede no estar, está todo bien. Le da lo mismo, neutral. Esto es un gran problema. Si la iglesia del Señor se acomoda, se adapta a esa neutralidad, donde cualquier criterio, cualquier pensamiento está todo bien, entonces estamos en un gran problema. ¿Tendrá esto que ver, tal postura tendrá que ver con el celo de Dios? ¿O es que la iglesia del Señor ya no debe actuar con celo? Dice, arrepiéntete y sé celoso. Amén. Amén. Vemos también por el otro lado
personas tibias, como ya hemos señalado días pasados. La tibieza. En cuanto a su vida, en cuanto a su relación con el Señor, a los tales, nada les importa más que su propia opinión, su propio sentir, su propia visión, su propia interpretación, su propio criterio acerca de las cosas de Dios. En una palabra, solo se conducen por su propia teología. Ellos tienen su propio criterio acerca de Dios, acerca de su palabra y acerca de todas las cosas que ellos tienen que hacer. La palabra de Dios no les dice a ellos qué es lo que tienen que hacer, sino ellos dicen qué cosas de la palabra pueden tomar y qué otras no. Esto es tibieza. Porque cada uno hace, cuando es tibio, lo que le parece. Lo que cada uno tiene, de acuerdo a su criterio, así actúa. Sé celoso. Arrepiéntete, dice, y sé celoso. Porque Dios es Dios fuerte y celoso. Y es necesario que nosotros adoptemos esa forma de Dios. Que le sigamos a Él y que actuemos de ese mismo modo, porque Él espera que nosotros le seamos fieles. Amén. Por el otro lado también tenemos a los relativos, a los que son fanáticos del relativismo. ¿Qué es esto? Hay que ver, dice. Todo se ve de acuerdo al cristal con que se mira. Tienen una postura. No hay que ser fanáticos. Hay que ver porque de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la situación, puede darse esto, o puede darse lo otro, o puede ser aceptable tal cosa, o puede ser aceptable esta otra cosa, porque no hay que ser absolutos, hay que tener una visión parcial, relativa, acomodada, de acuerdo a las circunstancias. Y esta es la característica de cierto cristianismo que viven muchos llamados cristianos en muchas iglesias hoy. Donde todo puede ser. Ahora, ¿dónde está la profundidad, la verdad, la verticalidad de la palabra de Dios? No, dice, no se puede ser tan así. Uno tiene que entender que de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a esto y a lo otro, y observan acá y más allá, y todo es relativo. Nada es absoluto. Mientras que el Señor nos dice todo lo contrario. Si alguno no se acomoda a eso, dice, no es apto. O usted ve en el mensaje del Señor, en la enseñanza del Señor a sus discípulos y a todos aquellos que venían y le seguían y que querían escuchar la palabra, usted ve que el Señor se acomoda a los criterios, a los pensamientos, a los pareceres de toda la gente que venía y le rodeaba. No, el Señor les hablaba la verdad de la palabra, les guste o no. Y como evidentemente a muchos no les gustaba, entonces la gente se iba y el Señor seguía diciendo lo mismo. El Señor no cambia su palabra porque al hombre o a la mujer o a este o al otro no le gusta lo que el Señor diga. Él siempre dice lo mismo. Él permanece fiel en su palabra. Amén. Amén. Y los hijos del Señor tenemos que adecuarnos a esto. No podemos pensar que la iglesia del Señor sea condescendiente con todos los criterios de la gente del mundo y hacer finalmente lo que todos hacen para ganar gente para el reino de Dios. La verdad sea dicha, es necesario que nosotros vivamos y dejemos que el celo de Dios que opera mediante su Espíritu en nosotros transforme nuestra vida conforme al celo de Dios y vivamos conforme a ese celo, exclusivos para Dios. Donde nuestros criterios, nuestros pensamientos quedan completamente de lado y adoptamos lo que el Señor dice, lo que al Señor le agrada, lo que Él quiere. ¿Le parece que esto es así?
Amén. Es así. El Señor espera que nosotros podamos mantenernos fieles, no hay otra. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. El llamado y la demanda de Dios para este tiempo es tan solemne y preciso, es tan elevado y tan absoluto que no resiste ningún análisis. Veamos lo que nos dice aquí la palabra. Vamos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto dice el Dios celoso. Esto dice el Dios que es celo, que es fuego consumidor. Si alguno no se adecúa a lo que el Señor dice, yo lo vomito, yo lo echo fuera. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, perdón. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque si uno es tibio, va a ser vomitado. Tenemos que ver cómo estamos marchando, si estamos en la verdad, si andamos a medias, si nos parece bien esto, lo otro y lo otro y lo otro, dejando de lado el criterio de Dios, el pensamiento del Señor, o estamos conduciéndonos de acuerdo a nuestros propios principios. Examinaos a vosotros mismos. Si es que estáis en la fe, estar en la fe significa ser exclusivos de Dios, estar plenamente en Dios y aceptar solamente el consejo de su palabra como lo único verdadero. Amén. No hay manera, hermanos, de que nosotros podamos decir, estamos en Cristo, estamos con el Señor, estamos en el camino de la fe y aceptamos cualquier cosa. Vamos también a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Todos juntos ustedes, por favor, para leer este pasaje. Hebreos 2, 1 al 4. Si lo han encontrado, pueden comenzar. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos nosotros también.
Señalamos cuántos se van deslizando, cuántos a nuestro alrededor, cuántos ya se han apartado. Es necesario, por tanto, dice, que nosotros atendamos con más diligencia, con mucha más diligencia, con mucho más cuidado, con suma atención a todas las cosas que hemos oído, a todo lo que Él nos ha enseñado. No sea que también nosotros terminemos deslizándonos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Dios habló, ¿cuántas veces? A través de ángeles. Si la palabra dicha a través de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, vino el pago por la desobediencia, aun cuando fueron los ángeles los que transmitieron palabra en algún momento, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación grande, tan grande que nos ha sido dada? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, después fue confirmada a través de todos sus santos que hablaron y nos hicieron llegar esta palabra bendita del Señor. Y con manifestación de poder fue confirmada de que era Dios mismo, que era Cristo mismo hablando a través de ellos, con señales, prodigios y milagros. De ese modo se estableció la palabra, con el testimonio del poder del Espíritu de Dios. Pablo decía, lo que yo les he transmitido, no solamente yo les he hablado, sino que ha habido confirmación de que esa palabra era palabra de Dios, y el poder y las señales lo ponen en evidencia. Nosotros sabemos que muchos hoy utilizan como astucia o como argucia ciertas manifestaciones de poder que sabemos que nada tienen con el poder del Espíritu. Porque es un poder engañoso que opera en los hijos de desobediencia. Lo que nosotros tenemos que afirmar en nuestro corazón es la verdad. Solamente la verdad de la palabra, y no aquellas señales que hoy pululan por acá y por allá, que andan haciendo como manifestación del poder de Dios, pero que en realidad es un espíritu engañoso. La única verdad se estableció con poder y con señales y con prodigios. Fue la palabra del Señor, hablada a través de los santos, que nos dejaron estas escrituras. Primeramente Cristo vino y habló y con poder manifestó el reino de Dios ante los hombres, y después le fue dada, le fue encomendada esa palabra a sus santos apóstoles. Y se manifestó como testimonio de confirmación de la palabra mediante el poder del Espíritu Santo en operación, haciendo grandes maravillas en aquellos días. La gracia del Señor, hermanos, actúe en cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender con total claridad todas estas cosas. Es necesario que seamos celosos. Es necesario que adoptemos el celo de Dios. Esa exclusividad de Dios en nuestra vida y para el Señor en cuanto a todo lo que nosotros somos y tenemos. El amor de Dios conlleva necesariamente el celo por lo amado. Y de ninguna manera tiene como ingrediente aquel amor forjado en el corazón del hombre, en el corazón humano, que está lleno de levadura, lleno de mezcla. El celo humano no lleva a nada bueno. Ustedes saben que las personas que tienen celo terminan siempre mal. Pero ese celo conforme a la carne. Ese celo conforme al sentido, al sentimiento humano, carnal, pasajero. Una persona celosa puede llegar a matar, a destruir, a hacer cosas que terminan a la larga dañándolo a sí mismo, dañándose cada uno a sí mismo. Dicen por celo. Nada de eso tiene que ver con el celo de Dios. Esas cosas tenemos que dejarlas completamente de lado porque son obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Celos, envidias, contiendas, ¿se acuerdan? Pero nosotros tenemos que tomar el celo de Dios, de la santidad, de Él, de la fidelidad de Dios.
amarle, seguirle, servirle y serle fieles a Él, porque Él nos anhela celosamente con plena santidad. Él es fiel por sobre todas las cosas y Él espera que nosotros le sigamos de ese modo. Amén. Veamos para finalizar todo lo que tiene que añadir a esto la porción del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que habla por sí misma. Hebreos capítulo 12. Pidamos al Espíritu Santo, por favor, cada uno, que a medida que nosotros vayamos leyendo esta palabra, todo este capítulo vamos a considerarlo. Podamos permitir que el Espíritu mismo añada a todo esto que hemos escuchado en esta noche. Y que grabe con el fuego y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones esta palabra para la gloria del Señor. Leemos antifonalmente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me permito hacerles una observación. Cuando lea la palabra, póngale ganas. No lea como ver pasar, no sé, algo a su lado. Plántese en la palabra y exprésela con energía, con vigor, con amor, con fe, con seguridad, con celo. No diga como el rezo del rosario, no, dígalo con vehemencia, con gozo, con firmeza. Es la palabra del Señor, yo la pongo en mis labios, Señor. Yo deseo que tu palabra obre en mí. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con barro. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto,